Gracias, hermanos. Bueno, para mí es una bendición estar aquí. De nuevo quiero dar las gracias al equipo pastoral por la confianza, a la iglesia por la hospitalidad que mostráis siempre. Sois una bendición y estar aquí es un privilegio enorme. Compartir este tiempo tan bonito, especial, dedicado a las misiones con vosotros. Y bueno, he venido con mi esposa Nerea. Ella es esa chica rubia, guapa, de ahí, atrás. Si hay aquí algún soltero entre nosotros, pues hay esperanza para vosotros también, no os preocupéis. Está aquí. Y también mi hijo, no sé si podéis pasar, ¿sí? Y saludáis a la iglesia. Sí, ven, sí. Está bien. A ver si el peque puede y quiere. Bueno, está ahí. Ha tenido un viaje duro, Abraham. Son 3 horas, tengamos misericordia. Pero a ver si podemos decir hola. Tenemos otro pequeño, Aarón, él tiene 20 meses. Él es muy bueno y por eso no lo hemos traído, porque es muy bueno, se porta muy bien. Entonces hemos preferido dejarle con los abuelos y lo hemos cambiado por nuestro hermano Alex de San Fernando, que está ahí. Es una bendición contar. Él también es muy bueno. Sí. Y al menos no llora en el coche. Eso está ahí. Dios lo bendiga. Y bien, pues nada, no sé si Nerea quieres comentar algo. Nada, yo estoy agradecida de estar aquí con vosotros y os doy gracias de habernos invitado. Sí. A ver cómo va. Como coja confianza va a ser peor, así que... Bueno, de verdad es un privilegio estar aquí animando y siendo animado para seguir la misión de Dios para con el mundo. Y yo doy las gracias al Señor por vuestras vidas. De corazón, hermanos, lo digo, que sois una iglesia referente, una iglesia ejemplo en esto y una iglesia de eso, a imitar en vuestra fe, en vuestra pasión por las almas para con Dios. Las iglesias de Cádiz, también en San Fernando, en Algeciras, os envían saludos fraternales y oramos para que este fervor crezca en nosotros, para que el Señor nos use en hacer su obra, para que muchos vengan a Cristo, para que el Señor nos siga dando pasión por las almas y sigamos dando fruto de vidas transformadas, ¿no? Que es lo que necesitamos, ¿no? Bien, orando en estos días, estaba pidiéndole al Señor que me diera palabra para compartir y le pedía algo sencillo, algo simple, algo sí, profundo, pero a la vez fácil de compartir, ameno. Y el Señor me llevaba al libro de Apocalipsis. Digo, Señor, bien, empezamos bien. Bueno, yo espero que el Señor nos dé claridad, que me ayude a exponer su palabra con claridad, con sencillez. La verdad es que voy a compartir 2 sermones que ya prediqué en la iglesia en una serie que hicimos de Apocalipsis, que fueron de mucha bendición, que nos retó mucho el Señor. Y preparándolo, el Señor, preparándolo de nuevo, porque uno cuando vuelve a preparar un sermón que ya tienes, lo vuelve a hacer, lo vuelve a preparar, vuelve a calentar su corazón. Y el Señor volvía a golpear mi corazón con estas verdades. Pero antes de empezar, yo quisiera decir, hermanos, reconocer que Apocalipsis es un libro difícil. No, quien te diga, no, Apocalipsis es fácil, bueno, para mí no. Es un libro difícil. Existen además muchos matices y de interpretaciones de muchos maestros muy sanos que ven algunas cuestiones de forma distinta. Y hermanos, no es mi intención entrar en asuntos polémicos ni satisfacer ninguna curiosidad de nadie. No es esa la intención, no, sino el propósito de Apocalipsis es un libro hermoso, precioso, poderoso, está en la Escritura y es el propósito de Dios al darnos ese libro, es el de alentar, no es el de plantear enigmas que debamos resolver. Apocalipsis no es un libro de misterios oscuros. Juan no escribió Apocalipsis para que la iglesia esté debatiendo, para ver quién tiene razón en cuanto a los detalles. No es un libro para pelearnos. El Espíritu Santo no inspiró Apocalipsis para que nos estemos enfrentando los unos a los otros para ver quién gana la batalla intelectual, ¿no? No, hermanos, Dios le dio este libro a su iglesia para su edificación, para edificarla. Este libro es un regalo del cielo que tiene el propósito de fortalecer nuestra fe,
de fortalecer nuestra fe y de llenarnos el corazón de gozo y de esperanza. Apocalipsis se escribió para nosotros hoy porque el Señor tiene hoy un mensaje para todos nosotros que debemos escuchar y atesorar en nuestros corazones. Y es mi oración. Esa es mi oración, que el Señor en estos días que tenemos especialmente dedicados a las misiones, el Señor ministre desde lo profundo de nuestro corazón y nos dé convicciones firmes y fuertes para avanzar en la obra. Amén. Oremos al Señor, sí. Señor, te ruego, te pido, Señor, que tú abras nuestros ojos para verte. No permitas que nos estemos mirando a nosotros. No permitas que caigamos en esa ceguera, Señor. Ensancha nuestro corazón, danos fe. Fe para ver lo imposible a nuestros ojos, fe para ver grandes cosas, fe para creer en ti, para asirnos de tus promesas. Oh, Señor, haz la obra en nosotros. Bendice a esta iglesia, Señor. Bendice las misiones, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, en el día de hoy, si el Señor lo permite, vamos a estar viendo el capítulo 10 de Apocalipsis y mañana, con la ayuda del Señor, veremos el capítulo 11. Pero antes de pasar a la lectura del capítulo 10, yo quisiera permitirme que os ponga un poco en contexto. Estamos en la sección del libro de las 7 trompetas, eso es bastante famoso, las 7 trompetas de Apocalipsis. Y en los capítulos 8 y 9, Juan está relatando los acontecimientos que están sucediéndose en las 6 primeras trompetas. Ahora no tenemos tiempo para abordar todo eso con mucho detalle. Yo animo a los hermanos a que lean los capítulos 8 y 9, mediten en eso, oren con eso, sean confortados con eso. Pero lo que significan esas 6 trompetas, vamos a resumirlo muy brevemente, son las calamidades que experimenta la creación a causa del pecado y la justicia de Dios derramándose sobre la tierra. Las 6 trompetas son las calamidades que está experimentando este mundo roto, este mundo que está bajo el juicio de Dios a causa del pecado. Hermanos, la tierra gime, la tierra está con dolores de parto, y eso es a causa de los juicios de Dios sobre la creación. Y vemos el panorama que nos presenta Apocalipsis: desastres naturales, contaminación, declive social, declive moral, hambre, injusticias, guerras, batalla espiritual. Lo cierto, hermanos, es que si encendemos la televisión y ponemos las noticias en cualquier día, podemos ver parte de ese cuadro. Y lo cierto es que eso va cada vez increciendo, se va intensificando. Muchas veces no estamos escuchando las noticias o leemos el periódico o hablamos y pensamos, madre mía, ¿cómo está el mundo? Este mundo está roto. Las 6 primeras trompetas de Apocalipsis describen el desastre del mundo en el que vivimos y nos revelan que estas calamidades están ligadas al juicio de Dios sobre el mundo maldito en el que estamos. Y estas calamidades, estos desastres están ocurriendo desde el principio y se van intensificando a medida que se acerca el final de los tiempos. Y es por eso, hermanos, que cuando suene la 7ª y definitiva trompeta, significará que el momento del juicio final habrá llegado. Ahora, termina la 6ª trompeta en el capítulo 9. Juan está describiendo lo que pasa con las trompetas, 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, capítulos 8 y 9. Termina la 6ª trompeta en el capítulo 9. Y la 7ª trompeta no suena hasta el final del capítulo 11. En medio de estos 2 capítulos, el apóstol Juan abre un paréntesis inspirado por el Espíritu Santo para explicarnos una realidad espiritual que está aconteciendo durante todo el tiempo en que suenan las trompetas hasta el final. Y es precisamente de ese paréntesis, de ese interludio, lo que vamos a exponer en estos días. ¿Qué es lo que ocurre durante el tiempo en que están sonando las 6 primeras trompetas? ¿Qué está pasando? Acompáñenme a Apocalipsis capítulo 10. Vamos a leer todo el capítulo. Apocalipsis capítulo 10. Dice así la palabra del Señor. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego.
Tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Y clamó a gran voz, como ruge un león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que los días de la voz del 7º ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel, diciéndole que me diese el librito, y él me dijo: toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Amén. Hermanos, el primer versículo ya es impresionante. Dice el apóstol Juan: vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Juan nos relata que ve a otro ángel. Claro, cada una de las 6 trompetas las ha tocado un ángel. Ha habido 6 ángeles que tocaban trompetas. De repente Juan ve a otro ángel. Este ángel ahora es un ser poderoso, fuerte. Un ser que viaja rápidamente, expresado simbólicamente con eso que dice que viaja, que está envuelto en una nube. El ángel actúa como mensajero del Señor, abarca toda la tierra, su rostro es como el sol. Es un ángel imponente que brilla con la luz del Señor. Además, su misión es firme. Dice que los pies suyos son como columnas de fuego. Ahora bien, este ángel no es Jesús. A Jesús no se le llama ángel en el Nuevo Testamento. No, Jesús es el Señor de los ángeles. Ahora Juan nos sigue diciendo que este ángel tiene en su mano un librito abierto. Tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Más adelante quiero que dejes el librito un momento en un cajón y más adelante nos ocuparemos de lo que significa el libro y de lo que contiene. Pero ahora quiero que pongas tu atención, que prestemos atención en que el ángel tiene un pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Y esto indica que el ángel es un mensajero que abarca toda la creación. Pero Juan no se queda aquí. Para enfatizar más en esta idea dice, versículo 3, y clamó a gran voz como ruge un león. El ángel clama a gran voz, el ángel ruge como un león. Su mensaje es un mensaje que va a ser oído en todo el mundo y ese ángel clama a gran voz ese mensaje. El mensaje que lanza es como un estruendo que resuena en todas partes. En todo el mundo es oída su voz. Su mensaje alcanza con fuerza todos los rincones de este planeta. Y ahora Juan sigue diciendo, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Hermanos, cuando el ángel hace oír su voz, hay 7 truenos que emiten sus voces. Y ahora debemos volver a hacer énfasis en apuntar al lenguaje simbólico de Apocalipsis. No podemos entender Apocalipsis sin tener en cuenta esto. El número 7 en Apocalipsis es un número simbólico que indica plenitud. Y los truenos hacen referencia al poder de Dios operando sobre la creación. El Salmo 29 dice, truena el Dios de gloria. El Señor sobre las muchas aguas, voz del Señor con potencia, voz del Señor con gloria. Estos truenos simbolizan la voz poderosa de Dios, llevando a cabo todos sus decretos en la historia de la redención. Una vez el ángel lanza su mensaje y lo proclama al universo entero, Dios ejecuta sus designios por medio de su poder. Y ahora Juan está contemplando esa escena, estupefacto, asombrado, y como buen siervo de Dios, él se dirige a hacer lo que desde el principio se le ha ordenado hacer. Apocalipsis capítulo 1, escribe. Juan escribe las cosas que vas a ver. Y Juan se dispone a escribir y está asombrado, está alucinando, permitidme la expresión, con lo que está contemplando, y dice la palabra, cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las
Sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Juan va a escribir cómo Dios va a ejecutar sus designios. Va a escribir los misterios de los rugidos de Dios en forma de esos truenos poderosos. Pero ahora una voz del cielo le dice que no lo haga. Ahora entiendo que esa voz sí es la de Jesús. Es una voz con autoridad propia, es una voz que ordena. Se trata del autor verdadero del libro de la Revelación. Por tanto, Él, y solo Él, es el que decide lo que se escribe en ese libro y lo que no. Y en este caso, Juan debe sellar lo que está viendo, pero no escribirlo. Y esto significa que todo lo que Juan ha oído, todo lo que Juan ha podido observar, va a acontecer. Está sellado, va a suceder. Pero también significa que son cosas que no nos son reveladas. El significado de esta escena es muy claro y batalla contra nuestro orgullo, pero es bueno meditar en eso. Mira, hermanos, hermanas, nosotros podemos saber lo que va a pasar en el futuro hasta cierta medida, pero ese conocimiento tiene sus límites. Por ejemplo, nosotros podemos saber que Jesús va a volver. Podemos estar seguros de eso. Cristo viene. Pero no podemos saber cuándo. No podemos saber exactamente cómo va a pasar eso. Podemos tener nuestra opinión de cómo van a poder ser las cosas, pero y del cuándo ni hablar. Hay cristianos hermanos que están obsesionados con eso. Creo que es la profecía más fallida de la historia, ¿no? El día del regreso de Jesús. No, hermano, eso está velado. Hay creyentes que se toman la Biblia como un libro de matemáticas y hacen cábalas y algoritmos y empiezan a sumar y a restar y a multiplicar y a dividir y les sale una fecha. Pero hermano, eso es un error. No podemos saber ciertas. Podemos saber que Dios advierte a la humanidad por medio de esas calamidades, de esas trompetas que van sonando, claro que sí. Podemos entender que eso forma parte de sus juicios, de sus voces, de su voz misericordiosa de advertencia al mundo. Podemos saber que todo eso forma parte del plan de Dios, pero no podemos llegar a entender de qué manera operan todas las fuerzas del universo para que todo eso ocurra. No podemos conocer perfectamente todos los planes y los designios del Señor. Mira, lo escribió Moisés, las cosas secretas pertenecen al Señor. Séllalo, pero no lo escribas. Hermanos, nuevamente, Apocalipsis no es un libro sensacionalista. No es un libro que pretende que tengamos la clave para saber lo que va a ocurrir en el futuro. Dios es muy grande y nosotros somos muy pequeños. Los propósitos de Dios son inescrutables y nuestra mente es muy limitada. Y la intención de Apocalipsis no es darnos detalles acerca de cómo va a suceder todas las cosas. Colapsaríamos. El Señor en su misericordia nos restringe esas cosas y nosotros, cabezones, queremos... No. La intención de Apocalipsis es alentarnos sobre la gloria futura y que podamos entender que el sentido de las aflicciones presentes es que el Señor está haciendo su obra a través de su pueblo y que al final Cristo vence. No tentemos al Señor queriendo averiguar cosas que Él ha querido revelar en su soberanía. De manera que Dios está tronando desde los cielos. Sabemos que su voluntad se va a cumplir, pero el cómo, el cuándo, el dónde son cosas que no son para nosotros. Hermanos, estamos viviendo un momento histórico. Esta crisis mundial, esta pandemia. Dentro de décadas se va a hablar de esto. Estamos pasando un momento muy difícil. Esta pandemia ha trastornado la vida de muchos, o de todos, en mayor o menor medida. Todos hemos sido afectados, de forma directa, no tan directa, pero... Ahora, nosotros podemos saber por la palabra que todo esto forma parte de la voluntad de Dios. Sí, eso es una certeza.
Podemos saber que Él es soberano, que nada se le escapa, que todo esto forma parte de sus decretos. Podemos saber que todo esto va a servir para bendecir y fortalecer a su iglesia amada. Podemos saber que Dios sigue llevando a cabo su plan de redención, pero nadie puede saber cómo todas esas cuestiones operan en este momento. Nadie puede saber de qué manera Dios está haciendo todo esto, cómo Él está guiando vidas, transformando corazones, dando sabiduría, quitando sabiduría, permitiendo acciones pecaminosas de gobiernos corruptos, enfrentando naciones, abriendo el entendimiento de científicos, cerrando el entendimiento. Nadie puede entender exactamente cómo están operando esas cosas. Y todo eso, llevando a cabo un plan desde la eternidad y hasta la eternidad, congeniándolo perfectamente con la responsabilidad humana. Hermanos, ¿alguien puede concebir tal grandeza? Nos perdemos. Cuando Dios truena desde el cielo, el ser humano debe creerle, admirarle, temerle, asombrarse. Pero lo que no puede pretender es comprenderlo todo, porque nuestra mente limitada es incapaz de tal complejidad. Hermanos, en estos tiempos es muy posible que no entendamos muy bien lo que está pasando, es muy posible que tengamos preguntas que no tienen respuesta, es muy posible que en nuestras matemáticas las cosas no cuadran, pero debemos aprender a poner nuestra fe y nuestra confianza en un Dios soberano, al que nunca se le escapa nada. Un Dios bueno y misericordioso. Debemos aprender a poner nuestra absoluta confianza en Él, y por esa razón Dios truena, ruge, Juan sella, pero no debe escribir las cosas, porque las cosas secretas pertenecen al Señor. Pertenecen al Señor. Sin embargo, hermanos, las reveladas sí que son para nosotros. Y por eso Juan sigue describiendo la visión y dice el versículo 5, y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él anunció a sus siervos, los profetas. Hermanos, ahora vemos el ángel poderoso levantar la mano al cielo y jurar por Dios mismo que cuando la séptima trompeta suene, el misterio de Dios será consumado. Y esto significa que lo que Dios ha revelado por medio de sus siervos desde el principio hasta el fin va a tener lugar. Mira, mientras han sonado las 6 trompetas, mientras están sonando las 6 trompetas, el mundo sigue girando. Hay calamidades, hay desastres, hay cosas que hacen tambalear nuestra vida, pero el mundo sigue girando y las personas siguen haciendo su vida. ¿Sabéis por qué el mundo quiere que el tema del coronavirus pare? El mundo quiere que el tema del coronavirus termine para después continuar haciendo otra vez lo mismo que hacía antes. Hermanos, no hemos aprendido nada. Y encima hay algunos que se atreven a proclamar el eslogan de que de toda esta saldremos más fuertes. No saldremos más fuertes, saldremos más orgullosos. No saldremos más fuertes. Mientras han sonado esas 6 trompetas, mientras están sonando, el mundo sigue girando y parece que esto va a ser así para siempre, pero hermanos, no es así. No es así. El ángel interpone el juramento por lo más alto que pueda haber, por Dios mismo, para que no quede ningún tipo de duda de lo que va a anunciar. El ángel jura por el mismo Dios que habrá un día en que ya no habrá más tiempo. El ángel jura por Dios que el día del juicio final va a llegar. Todo lo que han anunciado los profetas de Dios durante toda la historia de la revelación va a tener lugar. Por ahora podemos experimentar esas trompetas advirtiendo del juicio final. Dios en su misericordia lanza advertencias para que nos volvamos a Él en arrepentimiento y fe. Podemos palpar esas calamidades que ocurren en el mundo. Podemos asombrarnos ante el trueno de Dios, ante el trueno de la voz de Dios en su inalcanzable poder y sabiduría al llevar a cabo sus propósitos. Pero habrá un día en que toda esa revelación va a ser consumada. Este mundo de pecado, hermanos, no va a girar para siempre. Llegará un día en el que Dios va a poner final a esta historia. Llegará un día en que Jesucristo volverá. Un día en que Jesús volverá para juzgar a los vivos y a los muertos. Y eso es algo de lo que podemos estar seguros con absoluta certeza. El juicio viene y el misterio será consumado.
Pero la visión continúa. Entonces, ahora Juan nos relata en el versículo 8, la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ve y toma el librito abierto que está en la mano del ángel, que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Ahora vemos cómo de nuevo vuelve a poner el Señor la atención sobre ese libro. En la palabra original, esa palabra para librito significa un pequeño pergamino, que por lo visto era algo común en esa época, un pequeño rollo. Se trataba de algo que contenía un texto breve, que podías leer prácticamente de una ojeada. Este librito es un librito abierto, que tiene un mensaje corto, un mensaje concreto. Además es un librito que lo lleva un ángel que tiene influencia en toda la creación. Tiene un pie en el mar, otro en la tierra. Hermanos, Apocalipsis está continuamente haciendo referencia al Antiguo Testamento. No podemos entender Apocalipsis si no entendemos las profecías de Ezequiel, de Zacarías. Y este pequeño libro también aparece en el Antiguo Testamento, una alusión parecida en el libro de Ezequiel. Dice en el Ezequiel 3:1-3, dice, el Señor me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo, y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí, y fue en mi boca dulce como la miel. Ahora, ¿cuál es el mensaje concreto de Dios que se extiende por toda la creación? Es el mensaje del Evangelio, hermanos. Es el mensaje que han anunciado los profetas desde el principio hasta el final. El mensaje que se va revelando cada vez con más claridad y que ahora entendemos que se consuma en la cruz de Cristo. El contenido de este librito son las buenas nuevas de salvación a través de la obra redentora de Jesús. Se trata de un mensaje del cielo, un mensaje concreto, con una información concreta, que es poder para salvación a todo aquel que cree y que ha sido y está siendo expandido por todo el mundo. Se trata de un mensaje revelado del cielo que influye en toda la creación desde que fue entregado a la humanidad. Y Juan dice que va hacia el ángel y le pide que le dé ese librito. Y dice, fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Imaginémonos la escena, hermanos. Yo soy bastante peliculero, permitidme. Me pongo ahí en la película, pero Juan debía estar flipando. La visión del ángel es impresionante, un gigante espiritual revestido de la santidad, la gracia, la misericordia de Dios, un ser de luz con poder, con fortaleza para abarcar toda la creación. Y ahora el apóstol se dirige a ese ángel y le pide que le dé el libro y el ángel dice, toma y cómelo. Y le dice el ángel, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. El ángel le da el libro y lo primero que hace es decirle, le manda que lo coma, como a Ezequiel. Cómetelo. Porque, hermanos, la palabra de Dios no debe ser simplemente oída. No debe ser simplemente entendida, ni siquiera simplemente aceptada. La palabra de Dios debe ser comida. Comida. En el sentido de que debe entrar en nosotros. Debe empezar a formar parte de nosotros. Se dice eso, ¿no? Somos lo que comemos. La palabra debe ser absorbida por nosotros, debe pasar a formar parte de ti. El Evangelio es aplicado a nuestras vidas cuando realmente es experimentado por nosotros como una realidad interior que se mete dentro y no puede salir. Cómelo. Ahora, el ángel le advierte, cómelo. Pero ese evangelio va a producir dos cosas. Será amargo para tu vientre y será dulce para tu boca. Versículo 10. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí. Y era dulce en mi boca como la miel. Gloria al Señor. Pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Cuando Juan toma el libro y lo come,
Cuando Juan experimenta la visión, lo que es realmente vivir el Evangelio, absorber el Evangelio, él puede comprender las palabras del ángel, porque por un lado, hermanos, la palabra de Dios es dulce como la miel. Hermanos, cuando el Evangelio llega a una vida, el salmista lo dice: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. El Evangelio es en sí mismo glorioso y dulce. El Evangelio es el premio. El Evangelio es hermoso. El mensaje del Evangelio trae salvación, libertad, consuelo, esperanza, gozo, paz, nos reconcilia con Dios. Cuando alguien realmente experimenta el Evangelio, encuentra que la palabra de Dios es deliciosa y ya no quiere hacer otra cosa que seguir comiendo y comiendo y comiendo de ese dulce y eterno panal de miel. Sin embargo, cuando alguien realmente come ese Evangelio, tiene una digestión horrible. Se trata de un mensaje que te amarga el vientre. Porque cuando alguien abraza el mensaje de la cruz, realmente, cuando alguien toma su cruz y sigue al Señor, experimenta problemas. Lo siento si te han dicho antes que vienes a Cristo y tu vida es maravillosa aquí. Lamento decirte que te han engañado. Normalmente es al revés, vienes a Cristo y prepárate. Cuando uno come el Evangelio experimenta rechazo, burlas, peligros, persecución. Los que hemos comido el Evangelio, mira, en primer lugar, lo que hace el Evangelio es enfrentarte con la persona que tú más amas. Tú. Y te hace entender que esa persona que tú más amas realmente no es tan amiguito tuyo como crees. Y ahora tienes que enfrentarte a tus luchas, tu pecado, luchas que nos afligen continuamente. Ahora también tienes que enfrentarte a la soledad y al rechazo de este mundo. Sí, porque en el mundo tendréis aflicción, porque el mundo os aborrecerá. Encima tienes que vivir continuamente con la tensión de amar a Dios y vivir en este mundo roto de pecado. Tienes que exponerte a ser perseguido por tus creencias. Algunos de nosotros tenemos que llegar a estar en peligro de muerte. Los cristianos batallamos con poderes espirituales de maldad, hermanos, ejércitos de demonios que nos quieren destruir. No, a mí no me gusta cuando una iglesia hace mucho énfasis en Satanás, porque es darle un protagonismo que no tiene, pero tampoco tenemos que olvidarnos de él. El enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Hay huestes de maldad que están tratando de herir, hacer daño. En este mundo caído los cristianos vivimos en esa tensión de experimentar miel en los labios y amargura en el vientre. Podemos degustar la salvación, gozarnos con Dios, disfrutar de su presencia, confiar en sus promesas, pero al mismo tiempo llorar por nuestro pecado, al mismo tiempo sufrir persecución, enfrentarnos a las tinieblas. Sin duda la palabra de Dios es dulce al paladar, pero amarga al digerirla. Y los creyentes del primer siglo estaban experimentando esto de manera muy real y necesitaban ser reconfortados por la dulce palabra de Dios. Y lo cierto es que nosotros hoy, nosotros que estamos ahora en esta conferencia misionera, que estamos orando para que el Evangelio alcance el mundo, todos estos hermanos que hemos escuchado los testimonios, que están ahí en el campo misionero, al frente de la batalla, necesitan escuchar esto. Los cristianos debemos tener esto muy claro si queremos cultivar una fe fuerte, una fe robusta que se arraigue a la realidad del mundo en el que vivimos y a la realidad de las promesas de Dios. Si queremos ser testigos fieles de Cristo. El Evangelio no promete una vida fácil, hermanos. Y jamás debemos presentarlo de esa manera. Y quiero que pongamos atención a la manera en la que el ángel le dice esto a Juan. Es curioso, porque lo que hace el ángel es primero decirle que la palabra le amargará el vientre. Y después le dice que será dulce a la boca. Invierte el orden. El ángel primero explica la parte difícil. El ángel primero le dice a Juan el precio que hay que pagar. El ángel empieza con las malas noticias. El ángel le pone primero, lo pone en aprieto, lo acorrala. Primero le dice a Juan,
Y por tanto también nos dice a nosotros, a ti, a mí, que lo primero que tienes que hacer es comprender la gravedad de tu pecado, comprender nuestra culpabilidad para con Dios, entender que Él es santo y está irado contra el impío todos los días, entender que seguir a Cristo tiene un alto precio, entender que nuestra vida le pertenece a Él y que tienes que negarte a ti mismo cada día si quieres ser salvo. El ángel le dice que va a ser amargo al vientre porque tienes que entender que tendrás aflicción, que este mundo es contrario a Dios y que tu fidelidad va a ser probada continuamente en medio de las presiones de este sistema social anticristiano. El mundo odia a Dios. Tienes que entender, cambiar el chip, entender que el Evangelio no viene principalmente a solucionar tus problemas aquí en la tierra. Que el mensaje de la cruz puede volverte incluso un enemigo de las personas que más amas en este mundo. Que tienes que dejarlo todo y perder tu vida si quieres ganar a Cristo. Que vas a ser burlado, perseguido. Entender que es posible que lleguen a matarte por seguir a Cristo. El Evangelio es amargo al vientre cuando lo comes, pero el ángel también le dice, después de decirle esto, que ese libro va a ser dulce cuando lo coma, porque el mensaje de la cruz también te muestra cuán grande es el amor de Dios por ti. El mensaje de la cruz te muestra cuán preciosa es su gracia, cuán asombrosa es su misericordia, cuán inmerecido es su perdón, cuán grandes son sus promesas. Te hace entender lo hermoso que es Cristo y hace que lo desees por encima de todas las cosas, porque te hace entender que no hay nada ni nadie que pueda compararse a Él. Realmente no hay nada que pueda compararse a comer la miel que emana de la palabra de Dios. No hay nada que pueda compararse a asirse de Cristo, a tenerle a Él. Y sin duda, hermanos, la dulzura que experimentamos los cristianos cuando vivimos y degustamos a Cristo no es comparable a la amargura en el vientre que pasamos. Mira, no hay ningún cristiano verdadero que se arrepienta de ser cristiano. Puede pedirle a Dios que el sufrimiento cese. Pero contigo, Señor. Si no, prefiero sufrir. Todos los cristianos se quedan con Cristo. Porque tenerle a Él es tenerlo todo, hermanos. Están enamorados de Él. Es la vida. Y sin Él no tenemos nada. El creyente no vive con los ojos puestos aquí. El apóstol Pablo, que era un hombre que estaba experimentado en quebranto, en sufrimiento. Él dice, los cristianos nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Nuestros ojos están puestos en Cristo. Oh hermanos, en este interludio en el que Dios nos revela lo que está ocurriendo durante la era de la Iglesia, en estos juicios que se derraman sobre la tierra, estas calamidades que tienen la intención de advertir al mundo de que el juicio final viene. Juan ve a un poderoso ángel que tiene un mensaje que afecta a todo el mundo. Y Juan come ese mensaje y puede ver las dulces y a la vez amargas implicaciones que eso conlleva. Y ahora, después de que esto ocurre, Jesús vuelve a dirigirse al apóstol. El ángel vuelve a dirigirse al apóstol para decirle, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Es necesario. No es opcional. No es si te apetece. No es si no echan la peli en Netflix que te gusta. No es si no estás cansado. No. No es si te conviene. No es si tienes ganas. Es necesario. Amados hermanos, en este tiempo en que las trompetas van sonando como advertencia contra los impíos, en este tiempo en el que todavía no ha sonado la séptima y definitiva trompeta, en este tiempo en el que el juicio final no ha llegado, en este tiempo Juan recibe esta encomienda y por ende la recibe toda la Iglesia. Nosotros hoy recibimos esta encomienda. Es necesario que profetices otra vez. Hermanos, durante este tiempo es necesario que sigamos predicando el Evangelio. Es necesario que sigamos predicando la palabra de Dios con fidelidad.
Es necesario que anunciemos las buenas nuevas de salvación a un mundo roto y perdido. Y eso debemos hacerlo a todas las naciones. El Señor nos dice que la encomienda es predicar a muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. El Evangelio debe ser expuesto a todo el mundo, a personas de todas las culturas, de todas las etnias, de todos los trasfondos, de todas las posiciones sociales, de todos los estatus económicos. El mensaje que tiene el ángel, ese librito que tiene el ángel en la mano, el mensaje que endulza la boca pero amarga el vientre, es un mensaje que necesita escuchar, entender, asimilar y comer todas las personas de este mundo. Es necesario, porque es por medio de este mensaje que Dios Todopoderoso sigue atrayendo almas a su presencia, sigue dando salvación a los perdidos, sigue dando vida a los muertos. Este mensaje es el único que puede reconciliar al hombre pecador con el Dios Santo, es el único que puede dar esperanza al perdido, es el único que puede dar vista a los ciegos. Es necesario que sigas predicando el mensaje que te salvó. Y la pregunta que tenemos que hacernos hoy delante del Señor con una conciencia limpia. Permíteme que apele a tu conciencia y a la mía ahora. Estamos dedicando nuestra vida a esta misión. Estoy yo, Señor, diciendo, heme aquí. Señor, lo que para ti es necesario, para mí es opcional. No, Señor, yo quiero que lo que para ti es necesario lo sea para mí. Porque tú eres mi Rey. Y tú eres bueno. Ayúdame, Señor. Rompe mi incredulidad, Señor. Señor, lo que me has dado no me lo quiero quedar para mí. No, Señor. Hermanos, las 6 trompetas están sonando. Anuncian el juicio. Pero habrá un día, hermanos, habrá un día. Este ángel lo jura, por Dios. Habrá un día en que ya no habrá más tiempo. En el que el telón va a bajar. En el que las luces de este escenario se apagarán. En el que este mundo va a poner fin a sus vueltas. Y en ese momento no habrá más tiempo. Y ese momento, hermanos, puede ser ahora, como ladrón. Incertidumbre, no sabemos. Esta noche puede venir el Señor. Nadie sabe. De manera que Dios nos llama a creer en el Evangelio con urgencia. Creerlo. Y creer en el Evangelio cada día. El Evangelio no es algo que tú abrazas cuando te conviertes y ya está, no. Cada día tengo que poner mi cuerpo, martirizar mi cuerpo, golpear mi cuerpo para ir a la cruz y creer en sus promesas y que el Señor me dé fe. En este momento el Señor nos llama a arrepentirnos de nuestros pecados, volvernos a Dios, de nuestra incredulidad, confiar en Cristo. Y el Evangelio debe ser predicado, hermanos, porque Dios todavía tiene a mucho pueblo. Estábamos viendo, yo alucinaba, y es verdad, las misiones en las que estamos colaborando, todas van bien. Señor, qué milagro. ¿Por qué? Porque a pesar de todo lo que pasa en este mundo, el Señor sigue siendo misericordioso. El Señor sigue teniendo pueblo. El Señor sigue teniendo almas a las que quiere traer a su redil. El mensaje del Evangelio debe seguir predicado hasta que suene la 7ª trompeta, porque hasta que el plan de Dios sea consumado, hasta que el juicio final llegue, hasta que todo esto se termine. En Cristo, hermanos. Y solamente en Cristo. Todavía hay esperanza. Todavía hay esperanza. Oh, hermanos, oremos. Sí, Señor. Dios, gracias, Señor, por este mensaje que nos amarga el vientre, que no queremos, Señor, endulzar en ese sentido, que no queremos, Señor, adulterar. No, Señor, no nos permita hacer eso. Queremos tener una fe bíblica, una fe real, verdadera. Gracias por este mensaje que nos confronta, pero que a la vez, Señor, es dulce como la miel. Es hermoso, Señor. Gracias por habernos regalado el don de la fe, por habernos abrazado en Cristo,
y por habernos retado, Señor, a que sigamos dando de lo que nos ha sido dado a nosotros. Es necesario, Señor. Te ruego, Dios mío, que nos des valor y compromiso con tu palabra y que en todo el mundo sea oída tu voz, Señor. Bendice esta iglesia en el nombre de Jesús. Amén.